Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 22. Una advertencia rechazada. Al predicar la doctrina de la Segunda Venida, Guillermo Miller y sus asociados trabajaron con el único propósito de incitar a los hombres a que se preparasen para el juicio. Miller decía: «En todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de establecer un emprendimiento separado del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina. Mi único objetivo era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo acerca de un juicio venidero e inducir la preparación de corazón que les permitiría ir en paz al encuentro de su Dios». Como su obra tendía a la edificación de las iglesias, por algún tiempo se la miró con simpatía, pero cuando los ministros y dirigentes religiosos se declararon contra la doctrina del advenimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el privilegio de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así los creyentes se vieron en una posición de gran tribulación y perplejidad. Amaban a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba su derecho a investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de su comunión primera. En el verano de 1844, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy general, los miembros de iglesias se están volviendo devotos de la moda, se asocian con los impíos en reuniones de placer, bailes, festejos, etc. Pero no necesitamos espaciarnos sobre tan doloroso tema, basta con que las evidencias aumenten y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo del Señor y Él se ha alejado de ellas. Conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las formas de la religión, con tal de que carezcan de piedad vital. Quien deliberadamente ahogue sus convicciones del deber porque interfieren con sus inclinaciones, finalmente perderá la facultad de distinguir entre la verdad y el error. Donde se desdeñe o desprecie el mensaje de la verdad divina, la Iglesia se verá envuelta en tinieblas, la fe y el amor se enfriarán y entrarán la desavenencia y la disensión. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 tenía por objetivo separar al profeso pueblo de Dios de las influencias corruptoras del mundo y a despertarlos para que vean su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Si ellos recibieran el mensaje del cielo, humillaran su corazón ante el Señor y trataran sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se manifestaría entre ellos. La Iglesia volvería a alcanzar ese bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos. En Apocalipsis 14, el primer ángel es seguido por un segundo que proclama lo siguiente: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las diversas formas de religiones falsas o apóstatas. En Apocalipsis 17, Babilonia está representada por una mujer, una figura que se emplea en la Biblia como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa simboliza una iglesia pura y una mujer vil, una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión matrimonial. La infidelidad de la iglesia hacia Cristo es comparada a la violación del voto matrimonial. La mujer, Babilonia, de Apocalipsis 17, está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. El profeta dice: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es esa gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Por tanto, no puede referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha Iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en Apocalipsis 18 se exhorta al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Según ese capítulo, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas está actualmente la mayoría de los seguidores de Cristo? Sin duda alguna, en las diversas iglesias que profesan la fe protestante. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma de unirse inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado, por medio de su relación con los gobiernos seculares. Una obra católico-romana arguye que si la Iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la Iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Y el Dr. Hopkins, en un tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para considerar que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que actualmente se llama Iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado totalmente de corrupciones e impiedades. Respecto a la separación de la Iglesia presbiteriana de Roma, el Dr. Guri escribía: hace 300 años que nuestra Iglesia, con una Biblia abierta en su bandera y el lema escudriñad las Escrituras, en su rollo de pergamino salió de las puertas de Roma. Luego hace la significativa pregunta: ¿salieron limpios de Babilonia? ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la Iglesia de la sencillez del Evangelio? Por medio de su conformidad a las prácticas del paganismo, con el fin de facilitar la aceptación del cristianismo por parte de los paganos. Mientras vivían los apóstoles, la Iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaban y daban nueva forma a la causa. Para conservar a los conversos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue un diluvio de paganismo que inundó la Iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. ¿No ha repetido el mismo proceso en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Mientras se atienen ciegamente al credo de sus padres y se niegan a aceptar cualquier verdad que vaya más allá de lo que habían visto, los hijos de los reformadores se alejan ampliamente de su ejemplo de humildad, abnegación y renunciamiento al mundo. Juan Wesley decía al hablar del correcto uso del dinero: no malgasten nada de tan precioso talento, tan solo para gratificar los deseos de los ojos por medio de atavíos superfluos y costosos o de adornos innecesarios. No gasten parte de él en adornar prolijamente sus casas, ni en muebles inútiles o costosos, ni en cuadros, pinturas y oropeles costosos. No gasten nada para satisfacer la soberbia de la vida, ni para obtener la admiración o el elogio de los hombres.
Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti. Siempre que te vistas de púrpura y fino lino blanco y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu hospitalidad. Pero no pagues tan caros sus tan queridos aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Pero muchas iglesias actuales desprecian esta enseñanza. En el mundo está de moda hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la Iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más populosas. Los adoradores visten con lujo y a la moda, se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para entretener y atraer a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores elegantes son inscritos en la Iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de santidad. Al comentar acerca de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico secular dice lo siguiente: insensiblemente la Iglesia se ha rendido al espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a los deseos modernos. En verdad, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, hoy la Iglesia lo emplea como su instrumento. Y un escritor, en el Independiente de Nueva York, señala lo siguiente acerca del metodismo actual. La línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Algunos de los hombres y mujeres que hoy tienen una vida activa en nuestras iglesias aprendieron, cuando niños, a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Pero si ahora se necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie. ¡Oh, no! Organícese una feria, una representación dramática, una escena jocosa, una comida al estilo antiguo o a la moderna, cualquier cosa para divertir a la gente. El gobernador Washburn, de Wisconsin, declaró en su mensaje anual del 9 de enero de 1873 lo siguiente: parece necesario dictar una ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores. Se las encuentra por todas partes. Hasta se ven iglesias que, sin saberlo, indudablemente, hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos, las representaciones y las rifas a beneficio que se hacen, a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, y las loterías, los premios, etc., no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. Nada hay tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedades sin trabajo. Si personas respetables toman parte en esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado a un buen fin, nada de raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. Robert Atkins, en un sermón predicado en Londres, pintó un cuadro sombrío de la decadencia espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra, sin que a nadie le importe algo. Esa copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los grandes de la tierra, en referencia a Babilonia. Roma le negó la Biblia a la gente y exigió que en su lugar todos acepten sus enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a asentar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Escrituras? La mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo jamás han conocido las verdades especiales para este tiempo. No pocos están insatisfechos con su estado actual y están anhelando una luz más clara. En vano buscan la imagen de Cristo en las iglesias a las que pertenecen. Como esas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más al mundo, la diferencia entre ambos grupos será cada vez más amplia hasta que se consumará la separación.